En el otoño de 1889, el hacendado Mario Nicolás conoció a María Sol bajo las circunstancias más desesperadas, en una vasta y polvorienta hacienda del México rural, conocida como La Sombra. Durante los meses que siguieron, el vínculo entre ellos enfrentó los desafíos del campo, del luto y de una sociedad que juzgaba en susurros. Él, un viudo endurecido por la pérdida, solo buscaba un heredero para perpetuar su apellido. Ella, la hija de un campesino endeudado, pagaba el precio de la supervivencia de su familia con su propio cuerpo. Su relación nació de un pacto cruel, un hijo a cambio de perdonar una deuda impagable. Pero una noche, una mirada de silenciosa dignidad cambió el destino de ambos para siempre. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de sanar haya estado oculta en el corazón de un acuerdo tan humillante, tan cerca de todos y a la vez tan invisible? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio de la hacienda reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil comienzo, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que esta inesperada conexión desencadenó, transformando un contrato de poder en una lucha por el perdón y el amor. La historia de Mario Nicolás y María Sol demuestra que incluso en la tierra más árida, los sentimientos más profundos pueden echar raíces, desafiando el orgullo, la tradición y el dolor de un pasado que se negaba a morir. Su viaje es un recordatorio de que el corazón humano, a menudo encuentra su camino en los lugares más oscuros e inesperados, donde la esperanza parece haberse extinguido por completo. El conflicto principal se instaló en La Sombra desde el primer día, la soledad de un hombre que había olvidado cómo sentir, y la desesperación de una mujer que había sido despojada de su dignidad. Mario Nicolás, a sus 40 años, era un hombre de pocas palabras y gestos duros, cuya amabilidad, decían los peones, había sido enterrada junto a su difunta esposa, Isabel. La hacienda, que en otros tiempos fue un lugar de vida y risas, se había convertido en un mausoleo silencioso, gobernado por la rutina implacable del trabajo y el peso de los recuerdos. La necesidad de un heredero no era un deseo de paternidad, sino una obligación casi empresarial, la única forma de asegurar que el legado de su familia no se convirtiera en polvo, como la tierra reseca que lo rodeaba. Por otro lado estaba María Sol, una joven cuya vida había transcurrido entre el campo de maíz de su padre y las modestas paredes de su hogar. La deuda de su familia no era solo una cifra en un libro de cuentas, era una soga al cuello, una amenaza constante de perderlo todo. Su padre, un hombre quebrado por la culpa, había aceptado el acuerdo con el hacendado con la cabeza gacha, sacrificando el honor de su hija para salvar sus tierras. María Sol llegó a La Sombra, no como una invitada, sino como una garantía, un objeto de un contrato que la despojaba de su voluntad y la convertía en un simple recipiente. El prejuicio de la comunidad rural no tardó en manifestarse, con miradas de desprecio y murmullos que la seguían como una sombra, marcándola como la mujer que había vendido su vientre. La agonía de Mario Nicolás era de una naturaleza distinta pero no menos profunda. Cada rincón de la casa grande le recordaba a Isabel. El aroma de las flores que ella solía cuidar en el jardín, el eco de su risa en los pasillos vacíos, el sillón junto a la chimenea donde pasaban las noches de invierno. Su luto no era un proceso sino un estado permanente, una armadura que lo protegía de cualquier nueva conexión emocional. Creía que un hijo llenaría el vacío, que un heredero le daría un propósito más allá de la mera administración de sus tierras. No entendía, en su ceguera de dolor, que lo que buscaba no era un sucesor sino una razón para volver a vivir, y esa razón no podía ser comprada ni forzada, mucho menos a través de un pacto tan desalmado. La hacienda La Sombra era un personaje más en esta historia. Sus muros de adobe guardaban los secretos de generaciones, sus campos agrietados por la sequía reflejaban la esterilidad del corazón de su dueño. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, un reino de silencio y trabajo duro. Los días comenzaban antes del amanecer, con el canto de los gallos y el movimiento de los peones dirigiéndose a la labor. Las noches eran largas y silenciosas, solo interrumpidas por el aullido de los coyotes a lo lejos. En este escenario de aislamiento y tradición, las reglas sociales eran inquebrantables.
Un hombre como Mario Nicolás tenía el poder de imponer su voluntad, y una mujer como María Sol no tenía más opción que obedecer, sin importar el costo personal. La llegada de María Sol a la hacienda fue un evento silencioso, casi clandestino. No hubo bienvenida, solo la mirada severa de Mario Nicolás y las instrucciones frías de Elena, la anciana ama de llaves. Elena, que había servido a la familia durante décadas y había visto crecer al hacendado, observaba la situación con una mezcla de lealtad a su patrón y una profunda compasión por la joven. Ella conocía el dolor que Mario escondía tras su fachada de hierro, y veía en los ojos de María Sol una tristeza que le resultaba familiar. Se convirtió en una observadora silenciosa, una presencia discreta que atestiguaría el lento y doloroso desarrollo de una relación que nadie, ni siquiera sus protagonistas, podría haber anticipado. En sus primeros días, la interacción entre Mario y María Sol era prácticamente nula. Se cruzaban en los pasillos como dos extraños, evitando el contacto visual. Él se sumergía en el trabajo de la hacienda, revisando cuentas, supervisando la cosecha, y cabalgando por sus tierras hasta el agotamiento, como si el cansancio físico pudiera aplacar el tormento de su alma. Ella se recluía en la habitación que le habían asignado, un cuarto austero en un ala apartada de la casa. Pasaba las horas mirando por la ventana el paisaje polvoriento, sintiendo el peso de su decisión y la incertidumbre de un futuro que ya no le pertenecía. El silencio entre ellos era un abismo, lleno de palabras no dichas, de resentimiento y de una profunda soledad compartida. Una tarde, mientras revisaba unos viejos libros de contabilidad en el despacho, Mario encontró un pequeño diario encuadernado en cuero que pertenecía a su difunta esposa Isabel. Lo había guardado en un cajón olvidado, incapaz de leerlo pero también incapaz de deshacerse de él. Esa noche, vencido por la soledad, lo abrió por primera vez. Las páginas estaban llenas de reflexiones sobre la vida en la hacienda, sobre sus sueños de tener una familia numerosa, y sobre todo, sobre su amor por él. En una de las últimas entradas, escrita pocas semanas antes de su muerte, Isabel hablaba de su temor a que el dolor lo endureciera, a que se cerrara al mundo. «Espero que algún día», escribió ella, «encuentres la fuerza para dejar entrar la luz de nuevo, aunque yo ya no esté aquí para verla». Aquellas palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. Por primera vez en años, se vio a sí mismo no como un hacendado poderoso, sino como el hombre que su esposa temía que se convirtiera. Un ser vacío, atrapado en su propio dolor. Esa misma noche, la noche en que el acuerdo debía comenzar a cumplirse, caminó hacia la habitación de María Sol con una nueva perspectiva. Ya no iba a cumplir una cláusula de un contrato. Iba a enfrentar el reflejo de su propia desolación en los ojos de una mujer a la que había arrastrado a su oscuridad. Al entrar en la habitación, la encontró de pie junto a la ventana, mirando la luna. No había miedo en su rostro, solo una resignación tan profunda que lo desarmó por completo. En ese instante, el poderoso hacendado Mario Nicolás sintió que el control que tanto valoraba se le escapaba de las manos. El silencio en la habitación de María Sol se volvió denso, casi tangible. Mario Nicolás se quedó inmóvil junto a la puerta, con la mano aún en el picaporte, sintiendo el peso de la mirada de su difunta esposa, a través de las palabras que había leído en su diario. Veía a la joven no como el instrumento de su plan, sino como un ser humano atrapado en una red de desesperación que él mismo había tejido. La dignidad silenciosa con la que ella esperaba su destino lo despojó de toda su autoridad. No pudo pronunciar una sola palabra. No pudo dar un paso más. Con un movimiento casi imperceptible, retrocedió, cerró la puerta con un cuidado que no le era propio y se marchó, dejando a María Sol sumida en una confusión aún más profunda que el miedo que la había consumido hasta ese momento. Para María Sol, la noche se volvió una tortura de pensamientos encontrados. La retirada del hacendado no le trajo alivio, sino una nueva clase de pavor. ¿Qué significaba ese silencio? ¿Era un juego cruel? ¿Una forma de recordarle su absoluta impotencia? Esperaba frialdad, esperaba un cumplimiento brutal del acuerdo, pero no esperaba esa vacilación, esa humanidad inesperada en los ojos de un hombre que parecía hecho de piedra. Se sentó al borde de la cama, temblando, escuchando los sonidos de la noche en la hacienda, el crujido de la madera, el viento silbando entre las tejas. Por primera vez,
Desde que había llegado a la sombra, no se sentía solo como una víctima, sino como la pieza central de un drama cuyo guión desconocía por completo, y esa incertidumbre era, de lejos, mucho más aterradora. Mario se encerró en su despacho, el mismo lugar donde había sellado el destino de María Sol. El cuarto, impregnado del olor a cuero y tabaco viejo, se sentía sofocante. El retrato de Isabel, colgado sobre la chimenea, parecía observarlo con una tristeza acusadora. Durante años, ese retrato había sido un consuelo, un recordatorio del amor que había perdido. Ahora, se sentía como el testimonio de su fracaso. Había traicionado su memoria, no por buscar un nuevo amor, sino por intentar reemplazar el vacío con un acto de poder, un heredero sin alma. Se sirvió un trago de tequila, pero el licor no le quemó la garganta como de costumbre. Solo le supo a ceniza, el sabor amargo de la culpa que finalmente comenzaba a aflorar desde las profundidades de su luto endurecido. Los días que siguieron se instaló entre ellos una extraña rutina de evitación. Mario salía al campo antes del amanecer, y no regresaba hasta bien entrada la noche, agotado y cubierto de polvo. Se sumergía en el trabajo con una ferocidad renovada, como si el esfuerzo físico pudiera expiar sus pensamientos. Sin embargo, pequeños cambios comenzaron a notarse en la casa. Elena, la ama de llaves, recibía órdenes discretas, que a la joven no le faltara nada, que las comidas fueran más abundantes, que se le permitiera caminar por el jardín trasero, lejos de las miradas de los peones. Eran gestos mínimos, casi invisibles, pero para Elena, que conocía cada matiz del carácter de su patrón, eran señales de una tormenta interna, un resquebrajamiento en la fortaleza que él había construido a su alrededor durante tanto tiempo. Fuera de los muros de la casa grande, la comunidad rural observaba y juzgaba en silencio. La presencia de María Sol en la sombra era un secreto a voces, un tema de conversación en el mercado del pueblo, y en las reuniones junto al fogón. La veían como una mujer sin honor, y a Mario Nicolás como un hombre que había llevado su arrogancia a un nuevo nivel. Los peones bajaban la mirada cuando ella pasaba, no por respeto, sino por una mezcla de lástima y desprecio. La sociedad de la época, con sus códigos morales inflexibles, no dejaba espacio para los matices. O se era honorable, o no se era nada. María Sol, sin haber cometido más falta que nacer en la pobreza, había sido sentenciada por todos, convirtiéndose en un fantasma que deambulaba por una tierra que no era la suya. La soledad de María Sol era un océano, estaba rodeada de gente, pero más sola que nunca. Elena era la única que le dirigía la palabra con amabilidad, pero incluso su compasión estaba teñida de una lealtad inquebrantable hacia el hacendado. Pasaba sus días en un silencio casi monástico, explorando los límites de su prisión dorada. El jardín trasero se convirtió en su único refugio, un pequeño espacio de vida en medio de la desolación de la hacienda. Allí, entre flores descuidadas y hierbas silvestres, podía respirar sin sentir el peso de las miradas ajenas. Observaba a los pájaros construir sus nidos, a las hormigas trazar sus caminos, y en la simpleza de la naturaleza, encontraba un consuelo efímero para la complejidad de su propia existencia, una existencia que sentía que le había sido robada. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por los terrenos de la hacienda, Mario se detuvo frente al rosal que Isabel había plantado años atrás, junto al viejo pozo. Recordaba sus manos cubiertas de tierra, su risa mientras le explicaba la diferencia entre cada tipo de rosa. En su memoria, ese lugar era un estallido de color y vida. Ahora, el rosal estaba descuidado, con ramas secas y espinas que se enredaban en una maraña hostil. Era un reflejo perfecto de su propia alma. Lo que una vez fue un jardín cultivado con amor, ahora era un desierto espinoso, abandonado al dolor y al olvido. Se dio cuenta de que no solo había dejado morir las flores de su esposa, había permitido que las espinas crecieran dentro de él, hiriendo a cualquiera que se atreviera a acercarse. El encuentro inevitable ocurrió una mañana en el patio central. María Sol salía de la cocina mientras Mario se preparaba para montar a caballo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Sus miradas se cruzaron, y en ese silencio, se libró una batalla de emociones contenidas. Él vio en sus ojos no solo la tristeza que lo había desarmado la primera noche, sino también una pregunta silenciosa, una súplica por entender.
Ella, por su parte, vio en el rostro del hacendado algo que nunca antes había visto, una vulnerabilidad cruda, una sombra de arrepentimiento que agrietaba su máscara de indiferencia. Nadie dijo nada. No era necesario. En ese breve instante, el pacto de poder que los unía se tambaleó, y en su lugar comenzó a formarse un puente frágil, hecho de una comprensión mutua y silenciosa. Helena, con la sabiduría que dan los años de observar la naturaleza humana, decidió que el silencio ya había durado demasiado. Comenzó a actuar como un puente discreto entre ambos. Una tarde, mientras le llevaba a María Sol una taza de té de hierbas a su habitación, le habló del pasado de la hacienda. Le contó historias de la infancia de Mario, de cómo era un joven lleno de sueños antes de que la responsabilidad y la tragedia lo endurecieran. No lo excusaba, pero lo humanizaba, pintando un retrato de un hombre que también había sido una víctima de su propio destino. Le mostró a María Sol que detrás del monstruo que ella imaginaba, había un hombre que había amado profundamente, y que quizás, había olvidado cómo hacerlo. Pero el pacto como una sombra persistente seguía flotando sobre ellos. Cada día que pasaba sin que se cumpliera el acuerdo era un recordatorio de la transacción que los había unido. Mario se sentía atrapado entre el deber que se había impuesto, y el sentimiento nuevo y confuso que crecía en su pecho. Quería protegerla de los juicios, del peso de su propia decisión, pero, ¿cómo podía hacerlo sin admitir que todo había sido un error terrible? La deuda de la familia de María Sol seguía registrada en sus libros, una prueba tangible de su poder sobre ella. Liberarla significaría renunciar a su heredero, y enfrentar el vacío de nuevo. Mantenerla a su lado bajo esos términos, era una tortura para ambos. La sombra no era solo el nombre de la hacienda, era el estado de sus almas. La ruptura de ese silencio tenso llegó de la mano de la naturaleza, con una furia que la sombra no había visto en años. Una noche, el cielo se rasgó con relámpagos, y un diluvio se abatió sobre la tierra seca, convirtiendo los caminos en ríos de lodo, y los campos en lagunas oscuras. El viento aullaba como un alma en pena, azotando las ventanas de la casa grande, y arrancando tejas del techo. No era una simple tormenta, era un evento que paralizaba la vida, que recordaba a todos su insignificancia frente al poder del mundo. Dentro de la casa, el ambiente era de una calma forzada, pero en los establos, la verdadera crisis estaba a punto de desatarse, una que cambiaría el curso de la vida de Mario Nicolás y María Sol para siempre, sin que ninguno de los dos pudiera anticiparlo. La yegua favorita de Isabel, una hermosa alazana llamada Estrella, había entrado en un parto difícil. El animal, normalmente dócil, estaba consumido por el pánico y el dolor. Los peones más experimentados intentaban calmarla, pero la situación empeoraba por momentos. El veterinario del pueblo era inalcanzable. Los caminos estaban completamente inundados. Mario, al ser informado, corrió hacia el establo, con el corazón encogido por un temor que iba más allá de la pérdida de un animal valioso. Esa yegua era uno de los últimos lazos vivos que le quedaban con su esposa. Un recuerdo tangible de días más felices. Verla sufrir era como revivir la impotencia que sintió en el lecho de muerte de Isabel, y la desesperación se apoderó de él, despojándolo de su habitual compostura de hacendado. Al llegar al establo, empapado y con el lodo hasta los tobillos, se encontró con una escena que lo dejó paralizado. A la luz parpadeante de un farol, vio a María Sol junto a la yegua. No estaba asustada ni esperando órdenes. Con una calma asombrosa, le hablaba al animal en susurros, con una voz suave y tranquilizadora, mientras le pasaba un paño húmedo por la frente. Los peones se habían hecho a un lado, observándola con una mezcla de sorpresa y respeto. Ella, la mujer que todos consideraban una extraña, una intrusa, se había adueñado de la situación, con una autoridad natural que no nacía del poder, sino de una profunda empatía. En ese momento, bajo el estruendo de la tormenta, Mario no vio a la hija de un deudor, sino a una fuerza serena en medio del caos. Sin pensarlo, se acercó. Sus miradas se encontraron sobre el lomo tembloroso de la yegua, y por primera vez, no hubo barreras entre ellos. No había pacto, no había deuda, solo una urgencia compartida. Mi padre me enseñó,
dijo ella sin apartar la vista del animal, su voz apenas audible por encima del viento. A veces, solo necesitan saber que no están solas. Mario asintió, incapaz de articular palabra. Se arremangó la camisa y se arrodilló a su lado en el heno sucio. Durante las siguientes horas, trabajaron juntos, en una sincronía silenciosa y perfecta. Él seguía sus indicaciones, trayendo agua, sosteniendo las patas de la yegua, aplicando la fuerza cuando ella se lo pedía. Era un baile de gestos y miradas, una comunicación que trascendía las palabras y borraba las distancias que los habían separado. La tensión en el establo era de una naturaleza completamente diferente a la que habitaba en la casa. Era la tensión de la vida luchando contra la muerte, una batalla que los unió como cómplices. En la cercanía forzada, Mario se percató de detalles que nunca antes había notado. La determinación en sus ojos, la delicadeza de sus manos a pesar de su firmeza, el mechón de cabello mojado que se le pegaba a la mejilla. Se dio cuenta de que apenas conocía a la mujer que vivía bajo su techo, la mujer cuyo futuro él creía controlar. Ella, por su parte, vio al hombre detrás del hacendado, un ser vulnerable, con el rostro surcado por la preocupación genuina, cuyas manos, acostumbradas a firmar sentencias, ahora trabajaban con humildad para salvar una vida. Finalmente, con un último esfuerzo coordinado, el potrillo nació. Era pequeño y tembloroso, pero estaba vivo. Un suspiro colectivo de alivio llenó el establo. María Sol, agotada, se recostó contra un poste de madera, con una sonrisa cansada pero luminosa. Mario la observó, y en ese instante, una calidez desconocida se extendió por su pecho, una emoción que no había sentido en años. Era más que gratitud, era una admiración profunda, un reconocimiento de su valía, que no tenía nada que ver con su capacidad para darle un heredero. Se acercó y con un gesto torpe pero sincero, le colocó su propia chaqueta seca sobre los hombros. «Gracias», murmuró, y esa simple palabra sonó como una confesión, un primer paso para deshacer el nudo de orgullo y dolor que lo ahogaba. La tormenta amainó con el alba, dejando tras de sí un mundo lavado y silencioso. El aire olía a tierra mojada y a un nuevo comienzo. Mario y María Sol permanecieron en el establo, velando al potrillo, que se acurrucaba junto a su madre. El agotamiento había derribado todas sus defensas. Elena les llevó café caliente, y mientras bebían en silencio, sentados en fardos de heno, el ambiente entre ellos cambió por completo. Ya no eran dos extraños unidos por un contrato, sino dos personas que habían compartido una experiencia visceral y transformadora. La barrera invisible que los separaba se había hecho añicos durante la noche, y en su lugar había quedado una conexión frágil pero real, nacida en la vulnerabilidad y el respeto mutuo. En los días siguientes, la sombra era un lugar diferente. El silencio ya no era pesado y opresivo, sino que estaba lleno de una nueva expectación. Mario comenzó a buscar la compañía de María Sol, pero no de la manera en que el pacto dictaba. La invitaba a caminar por los terrenos para ver cómo se recuperaban de la tormenta, le preguntaba su opinión sobre la siembra, le contaba historias de la hacienda que nunca había compartido con nadie desde la muerte de Isabel. La llevaba al establo cada tarde para ver el progreso del potrillo, al que por sugerencia de ella llamaron tormenta. Esos pequeños momentos eran como semillas plantadas en un terreno que por fin volvía a ser fértil. María Sol, por su parte, comenzó a ver la hacienda con otros ojos. Ya no era su prisión, sino un lugar donde su presencia parecía importar de una manera que nunca había imaginado. La timidez inicial dio paso a una confianza tranquila. Su risa, antes inexistente, comenzó a escucharse de vez en cuando en el jardín, un sonido que sorprendió a los peones y que, para Mario, era como la primera lluvia después de una larga sequía. Empezó a involucrarse en las tareas de la casa, no como una obligación, sino como una forma de encontrar su lugar. Ayudaba a Elena en la cocina, cuidaba las flores descuidadas del jardín de Isabel, y a menudo, se sentaba en el porche al atardecer, simplemente observando la vida de la hacienda. Sin embargo, el pacto original seguía siendo un fantasma entre ellos, una deuda no saldada que amenazaba con envenenar esa nueva conexión.
Aunque sus interacciones eran cada vez más naturales y cálidas, la sombra del acuerdo se cernía sobre cada sonrisa, cada conversación. Mario sabía que para que esa frágil relación tuviera alguna oportunidad, debía destruir los cimientos sobre los que se había construido. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Cómo confesarle que todo había sido un error monstruoso? ¿Cómo pedirle que se quedara por voluntad propia después de haberla traído por la fuerza? Temía que al liberarla del contrato ella simplemente se marcharía, llevándose esa nueva luz que había comenzado a iluminar su oscura existencia. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl en el desván, María Sol encontró una caja de madera tallada. Dentro, había una colección de cartas amarradas con una cinta de seda descolorida. Eran las cartas que Mario le había escrito a Isabel durante su noviazgo. Con manos temblorosas, desató la cinta y leyó la primera. Las palabras que encontró no correspondían al hombre duro y silencioso que conocía. Eran las palabras de un joven apasionado, lleno de sueños y de un amor tan profundo que casi dolía leerlo. Describía sus planes para la hacienda, su deseo de llenarla de hijos y de risas, su devoción absoluta por la mujer que iba a ser su esposa. Aquellas cartas le revelaron un lado de Mario que él mismo parecía haber olvidado. Vio al hombre que había sido antes de que la tragedia lo convirtiera en una sombra de sí mismo. Comprendió que su frialdad no era crueldad, sino una armadura forjada por un dolor inmenso. Sintió una punzada de compasión que eclipsó por completo el resentimiento que había albergado. No lo perdonaba por el pacto, pero comenzaba a entenderlo, a ver la profunda herida de la que emanaba su comportamiento. Guardó las cartas en su lugar, pero se llevó consigo el conocimiento de que el corazón del hacendado no estaba muerto, solo dormido bajo una gruesa capa de ceniza. Esa misma tarde, Mario la encontró en el jardín, junto al rosal de Isabel. Ella, con una delicadeza inesperada, estaba podando las ramas secas y quitando las malas hierbas. Él se quedó observándola desde la distancia, con el corazón en un puño. Verla cuidando de algo que había sido tan preciado para su difunta esposa, no le causó celos ni dolor, sino una extraña sensación de paz, como si dos partes de su vida, el pasado y el presente, estuvieran encontrando una forma de coexistir. Era como si el espíritu de Isabel, a través de esas flores, le diera permiso para volver a sentir, para dejar que alguien más cuidara de su jardín, y tal vez, de su corazón. Se acercó a ella, y por primera vez, el silencio entre ellos no fue incómodo. Eran sus favoritas, dijo él, su voz apenas un susurro. Lo sé, respondió ella, sin levantar la vista. Las cartas, las encontré. Lo siento, no debí. Él no la dejó terminar. Se sentó en el borde de piedra de la fuente seca, junto a ella. No importa, dijo. Quizás era necesario que alguien las leyera. Yo ya no recordaba a ese hombre. En esa simple confesión, le entregó una parte de su alma, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Le estaba diciendo sin decirlo, que ella lo había hecho recordar quién era, que lo estaba despertando de un largo y oscuro sueño. La conversación que siguió no fue sobre el pacto ni sobre el futuro, hablaron del pasado, de Isabel, de los sueños que habían muerto con ella. Mario, por primera vez en años, habló de su esposa sin que el dolor le quebrara la voz. Le contó a María Sol sobre su risa, su bondad, su amor por esa tierra. Y María Sol escuchó, no como una rival, sino como una confidente, entendiendo que para sanar, él necesitaba honrar ese amor, no enterrarlo. Al compartir su dolor con ella, Mario no estaba traicionando la memoria de Isabel, sino que, de alguna manera, la estaba integrando en su presente, permitiendo que su recuerdo fuera una bendición en lugar de una maldición. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El aire fresco de la tarde envolvía la hacienda, y un aroma a tierra y flores llenaba el ambiente. En ese jardín, rodeados por los fantasmas de un amor pasado y la promesa de uno nuevo, algo fundamental cambió. El poder que Mario tenía sobre María Sol se había disuelto, reemplazado por un respeto mutuo y una conexión emocional que ninguno de los dos podía negar.
El pacto, aunque todavía existía en papel, se había vuelto irrelevante. La verdadera transacción estaba ocurriendo en ese momento, en el intercambio de confesiones y silencios compartidos, donde dos almas solitarias comenzaban a reconocerse la una en la otra. Mientras tanto, en el pueblo los rumores comenzaban a cambiar de tono. La historia del nacimiento del potrillo durante la tormenta se había extendido como la pólvora. Los peones contaban con admiración cómo la joven del hacendado había salvado a la yegua con una calma y una habilidad que nadie esperaba. Las miradas de desprecio comenzaron a ser reemplazadas por miradas de curiosidad, e incluso de un incipiente respeto. La comunidad, que la había juzgado sin conocerla, empezaba a ver que María Sol era mucho más que la protagonista de un acuerdo inmoral. Era una mujer de carácter, cuya dignidad no podía ser comprada ni vendida, y esa revelación comenzó a resquebrajar los prejuicios que la habían mantenido aislada. Helena observaba todo desde la discreción de su puesto, con una sonrisa que rara vez mostraba. Veía los paseos al atardecer, las conversaciones en el jardín, la forma en que los ojos de su patrón seguían a María Sol por dondequiera que iba. Sabía que la hacienda estaba despertando de su letargo. Una noche, mientras preparaba la cena, le dijo a María Sol en voz baja: «La sombra no ha parecido tanto un hogar en muchos años. Trajiste la lluvia contigo, muchacha, y esta tierra la necesitaba desesperadamente». En sus palabras, María Sol no solo escuchó una bienvenida, sino una bendición, el reconocimiento de que su presencia, que comenzó como una maldición, se estaba convirtiendo en la salvación de aquel lugar y de su dueño. Pero la paz que había nacido en el jardín era frágil, como una flor de desierto después de la lluvia. Para Mario cada día era una batalla contra sí mismo. La necesidad de tener a María Sol cerca, de escuchar su voz, de verla moverse por la hacienda, se había convertido en una adicción silenciosa. Sin embargo, cada vez que sentía esa calidez, el recuerdo del pacto lo golpeaba como un viento helado. ¿Cómo podía ofrecerle un afecto genuino, cuando su presencia misma era el resultado de un acto de tiranía? Se sentía un impostor en su propia casa, un hombre que había intentado comprar un futuro, y ahora estaba aterrorizado por el precio emocional que tendría que pagar si ella descubría la profundidad de sus sentimientos, unos sentimientos que él mismo apenas comenzaba a comprender. María Sol, por su parte, vivía en un estado de constante incertidumbre. La compasión que sentía por Mario luchaba contra el instinto de protegerse. La amabilidad del hacendado era un bálsamo para la herida de su humillación, pero la cicatriz seguía ahí, sensible al más mínimo roce. Sabía que la deuda de su familia seguía anotada en los libros de la sombra, una cadena invisible que la ataba a ese lugar. ¿Era su bondad una nueva jaula, más cómoda pero igual de segura? No podía permitirse bajar la guardia por completo. Su corazón, que anhelaba creer en la redención de aquel hombre, estaba custodiado por una razón que le recordaba que la libertad era un bien demasiado preciado, como para arriesgarlo por una promesa de afecto nacida de la culpa. En un intento por legitimar su presencia y quizás para convencerse a sí mismo de que ella era más que el objeto de un contrato, Mario comenzó a involucrarla en los asuntos de la hacienda. Una mañana la llevó a los campos del norte, donde la sequía había sido más severa, y le pidió su opinión sobre cambiar el cultivo de maíz por sorgo, una planta más resistente. Los peones y sobre todo, el capataz, un hombre llamado Ramiro, que había servido a la familia por más de 30 años, observaron la escena con incredulidad. Para ellos, era una ruptura incomprensible del orden establecido. La opinión de una mujer, y de esa mujer en particular, no tenía cabida en las decisiones que regían el destino de la tierra. La resistencia no tardó en manifestarse, no con palabras directas, sino con la hostilidad silenciosa propia del campo. Ramiro, cuya lealtad a la memoria de Isabel era casi religiosa, veía la creciente influencia de María Sol como una traición. Dejaba de ejecutar las órdenes que intuía que provenían de ella, respondía a Mario con monosílabos cuando ella estaba presente, y mantenía una distancia gélida que envenenaba el ambiente de trabajo. No era simple misoginia, era la defensa de un pasado que sentía que estaba siendo profanado. Ramiro se convirtió en el guardián de la memoria de Isabel, y en su mirada,
María Sol veía reflejado el juicio de todos aquellos que creían que ella no tenía derecho a ocupar ese lugar, ni en la hacienda ni en el corazón del hacendado. Ignorando la tensión que crecía a su alrededor, Mario continuó abriéndole su mundo. Una tarde la guió hasta una pequeña colina al oeste de la propiedad, donde se erigía una capilla de adobe casi en ruinas. Le explicó que su bisabuelo la había construido, y que era el lugar donde él e Isabel habían planeado casarse, antes de que la familia de ella insistiera en una ceremonia en la ciudad. Sentados en el escalón de piedra, le contó cómo soñaban con restaurarla juntos, con llenarla de flores y de las risas de sus futuros hijos. Al compartir esa historia, no solo le estaba mostrando un lugar físico, sino que le estaba abriendo la puerta al santuario de sus sueños rotos, un acto de vulnerabilidad extrema para un hombre que había hecho de la fortaleza su única defensa. Para María Sol, estar sentada en ese lugar sagrado fue una experiencia abrumadora. La presencia de Isabel se sentía más fuerte allí que en cualquier otro rincón de la hacienda. Ya no era un retrato en la pared o una historia susurrada por Elena, era un amor tan real y palpable que casi podía tocarlo. Sintió una profunda tristeza por la mujer que había perdido todo aquello, y al mismo tiempo, una punzada de culpa. ¿Qué hacía ella allí, ocupando el espacio de un sueño que no le pertenecía? La confesión de Mario, lejos de acercarlos, le recordó la inmensa sombra que proyectaba la difunta esposa, una sombra con la que sentía que nunca podría competir, y de la que, quizás, nunca debería haber intentado escapar. La frágil burbuja que habían creado se rompió con la llegada de un visitante inesperado, el padre de María Sol. Vino a la hacienda con el pretexto de traer unas herramientas, pero sus ojos ansiosos buscaban una sola cosa: una respuesta sobre el estado del acuerdo. El encuentro en el patio principal fue un monumento a la incomodidad. Mario lo recibió con una formalidad forzada, ofreciéndole agua y un lugar para descansar. El padre, un hombre encorvado por el peso de la vergüenza, apenas podía mirarlo a los ojos. Veía a su hija vestida con ropas limpias, con un aspecto saludable, pero no podía evitar ver las cadenas invisibles que él mismo le había colocado, y la culpa lo devoraba. La conversación inevitable tuvo lugar en el despacho de Mario, lejos de los oídos de María Sol. El padre, con la voz temblorosa, fue directo al grano. No preguntó si su hija era feliz, sino si el hacendado estaba satisfecho. Preguntó si el pacto se estaba cumpliendo. Cada palabra era una daga en el corazón de Mario. ¿Cómo podía explicarle a ese hombre que el acuerdo se había convertido en una tortura para él? ¿Cómo confesarle que se había enamorado de la mujer que había comprado? Cualquier respuesta sería una traición. A su propio orgullo, a la verdad de sus sentimientos o a la frágil dignidad que le quedaba al padre de María Sol. El silencio de Mario fue más elocuente que cualquier palabra, una confesión de su propio fracaso moral. Aunque no escuchó la conversación, María Sol vio a su padre marcharse con la misma mirada derrotada con la que había llegado. Esa noche, la distancia volvió a instalarse entre ella y Mario. Comprendió que mientras el documento de la deuda existiera, ella seguiría siendo una propiedad, y cualquier gesto de afecto por parte de él estaría manchado por esa verdad ineludible. La amabilidad no era suficiente, el respeto no era suficiente. Necesitaba su libertad, no como un regalo otorgado por un amo generoso, sino como un derecho inalienable. Esa noche, en la soledad de su habitación, tomó una decisión. Encontraría la manera de romper el pacto, incluso si eso significaba tener que abandonar la sombra y al hombre que, a pesar de todo, estaba empezando a importarle más de lo que se atrevía a admitir. Conmocionado por la visita y por la renovada distancia de María Sol, Mario se encerró en su despacho. Abrió el pesado libro de contabilidad y miró la página donde la deuda de la familia de ella estaba registrada. Debajo, en un cajón, guardaba el acuerdo, un simple trozo de papel que ahora parecía tener el peso de una lápida. Lo releyó, y las palabras frías y calculadoras que él mismo había dictado le parecieron escritas por un extraño, un monstruo sin corazón. Se dio cuenta de que ese documento no solo la esclavizaba a ella, sino que también lo mantenía a él prisionero de su peor versión. Para liberarla,
tendría que destruir una parte de sí mismo, el orgullo del hacendado, y enfrentar el terror de perderla para siempre en el momento en que le devolviera su libertad. La certeza llegó una mañana, no con la alegría que acompaña a la vida nueva, sino con el frío metálico de una sentencia cumplida. María Sol sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, un mareo que no era producto del calor ni del cansancio, sino de la confirmación biológica de su destino. Estaba embarazada. El pacto, ese acuerdo silencioso y humillante que había regido cada uno de sus días en la sombra, estaba a punto de llegar a su fin. Pero en lugar de sentir el alivio de la libertad inminente, un pavor helado se apoderó de ella. El hijo que crecía en su vientre no era un lazo de amor, sino el precio de su libertad, un ser que la separaría para siempre del hombre al que, en contra de toda lógica y de todo orgullo, había empezado a ver con otros ojos. La vida, en su cruel ironía, le estaba dando lo que Mario Nicolás quería, justo cuando ella comenzaba a desear algo completamente diferente. Fue Elena quien lo supo sin necesidad de palabras. La vio una mañana aferrarse al marco de una puerta, con el rostro pálido y una mirada perdida en el horizonte. La anciana ama de llaves, con la sabiduría que solo dan décadas de observar los ciclos de la vida y la muerte en aquella hacienda, se acercó y le puso una mano en el hombro. No hubo preguntas, solo una afirmación suave. La tierra de esta hacienda es fértil, muchacha. Siempre lo ha sido. En esa frase, María Sol encontró una extraña mezcla de consuelo y condena. Elena no la juzgaba. Parecía entender la complejidad de su situación. Esa misma tarde, le preparó un té de hierbas que, según la tradición, calmaba las náuseas, y en ese simple gesto de cuidado, María Sol encontró la fuerza que necesitaba para hacer lo que debía, enfrentar al hacendado y reclamar el final del acuerdo. Esa noche, caminó hacia el despacho con una determinación que no había sentido desde que llegó. Ya no era la joven asustada que había cruzado ese umbral meses atrás. El tiempo en la sombra, el trabajo en el jardín, las conversaciones silenciosas y, sobre todo, la noche de la tormenta, la habían transformado. Se había descubierto a sí misma una fortaleza que no sabía que poseía. No iba a suplicar, iba a informar. Iba a presentar el cumplimiento de su parte del trato para poder, finalmente, reclamar la suya. Cada paso sobre las baldosas de madera del pasillo resonaba como un martillo, clavando el último clavo en el ataúd de la relación que apenas había comenzado a nacer entre ellos. Sabía que sus próximas palabras podrían destruir el frágil puente que habían construido, pero su dignidad exigía que lo cruzara. Mario estaba de espaldas a la puerta, mirando por la ventana la oscuridad del campo. Se giró al oírla entrar, y su rostro, normalmente una máscara de control, mostró una fracción de segundo de sorpresa y quizás de esperanza. Pero la expresión de María Sol borró cualquier atisbo de calidez. Se detuvo en el centro de la habitación, un espacio que para ella siempre representaría el poder y la humillación, y lo miró directamente a los ojos, sin vacilar. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo que no se había dicho, de todos los sentimientos que habían sido reprimidos bajo el peso del contrato. Él esperó, con una tensión visible en los hombros, a que ella hablara, presintiendo que aquella no era una visita casual, sino el inicio de un juicio. «He venido a informarle», comenzó ella, su voz firme, aunque por dentro sentía un temblor incontrolable, «que he cumplido con mi parte del acuerdo». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire viciado de la habitación. «Estoy embarazada». No hubo alegría en su tono, ni expectación. Fue una declaración de hechos, tan fría y precisa como una entrada en uno de sus libros de contabilidad. Observó el rostro de Mario cambiar, pasar de la sorpresa a una emoción que no pudo descifrar, una mezcla de dolor y pánico que la desconcertó por completo. Esperaba ver la satisfacción del hombre que había conseguido su objetivo, no la desolación de alguien que acababa de recibir la peor de las noticias. Antes de que él pudiera responder, ella continuó, decidida a terminar lo que había empezado. «Según nuestro trato, permaneceré aquí hasta que nazca el niño. Después, como acordamos, usted tendrá a su heredero, y yo tendré mi libertad. La deuda de mi padre quedará saldada, y yo me marcharé de la sombra para siempre».
Cada palabra era un golpe, una afirmación de su independencia recuperada, pero también una despedida. Al decirlo en voz alta, sintió el desgarro en su propio corazón. Marcharse significaba volver a la pobreza pero con la frente en alto. Significaba abandonar al hombre que le había mostrado sus heridas, pero también era la única forma de sanar las suyas. Su libertad tenía un precio, y estaba dispuesta a pagarlo, aunque ese precio fuera su propia felicidad. La reacción de Mario fue algo que ni en sus peores pesadillas habría podido imaginar. Un sonido gutural, a medio camino entre un gemido y un grito ahogado, escapó de su garganta. Su rostro se contrajo en una máscara de pura agonía. No, susurró, la palabra apenas audible. Luego lo repitió, esta vez con una fuerza que hizo vibrar los cristales de la ventana. No. Se abalanzó hacia su escritorio, no con la ira controlada que ella conocía, sino con la desesperación de un animal acorralado. Barrió con el brazo los papeles y los libros que había sobre él, enviándolos al suelo en un estruendo caótico. Era la primera vez que lo veía perder el control, la primera vez que la fortaleza del hacendado se desmoronaba ante sus ojos. ¿No entiendes nada?, gritó, su voz rota por la emoción. Se pasó las manos por el cabello, con la mirada perdida, como si le hablara a un fantasma. ¿Crees que esto se trata todavía del heredero? ¿Crees que después de todo este tiempo, después de la tormenta, después del jardín, después de cada maldita conversación, lo único que me importa es un niño? Se giró para enfrentarla, y en sus ojos ella vio una vulnerabilidad tan cruda y profunda que la dejó sin aliento. Vio el reflejo del hombre de las cartas, el joven apasionado que había sido enterrado vivo bajo capas de dolor y orgullo. Vio al hombre que se había enamorado de ella, y la revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. Fui un necio, continuó, su voz ahora un murmullo tembloroso, cargado de un arrepentimiento que parecía consumirlo. Fui un cobarde y un tirano. Creí que podía llenar el vacío que dejó Isabel con un plan, con un contrato, con un heredero. Creí que podía controlar la vida como controlo esta tierra. Pero desde la primera noche que te vi, parada junto a esa ventana, con toda la dignidad del mundo a pesar de lo que te estaba haciendo, esa noche, todo mi estúpido plan se convirtió en cenizas. Porque te vi a ti, María Sol, y desde ese momento, lo único que he querido no es un heredero, te he querido a ti. La confesión quedó suspendida en el aire, tan frágil y tan poderosa como un corazón expuesto. Con un movimiento febril, abrió el cajón inferior del escritorio y sacó el documento que había sellado sus destinos. Lo sostuvo en sus manos temblorosas, mirándolo como si fuera una serpiente venenosa. Esto, dijo con un desprecio infinito, esto no es un acuerdo, es la prueba de mi ceguera. Es el monumento a mi egoísmo. Cada palabra escrita aquí es una mentira. La verdad es que me aterrorizaba estar solo, y en mi terror, te arrastré a mi oscuridad. Te usé, te humillé, y no hay día en que no me odie por ello. El desahogo era torrencial, una presa de dolor y culpa que finalmente se rompía, inundando la habitación con la verdad que ambos habían evitado durante meses. Ante la mirada atónita de María Sol, Mario Nicolás levantó el contrato. El pacto se acaba aquí, declaró, su voz resonando con una finalidad absoluta. Y entonces, con una fuerza desgarradora, lo rompió por la mitad. Y luego otra vez, y otra, hasta que solo quedaron en sus manos trozos de papel insignificantes. El sonido del papel rasgándose fue el sonido de las cadenas rompiéndose. El sonido de un pasado que era destruido para dar paso a un futuro incierto. Dejó caer los pedazos al suelo, donde se mezclaron con los libros de contabilidad, símbolos de un poder que acababa de renunciar por completo. Y entonces hizo algo que selló la transformación de manera irrevocable. El poderoso hacendado de la sombra, el hombre al que todos temían y respetaban, se arrodilló frente a ella. Apoyó las manos en el suelo, con la cabeza gacha, en un gesto de sumisión total. «Perdóname», suplicó, y la palabra salió ahogada por un sollozo que sacudió todo su cuerpo. «Perdóname, María Sol. No por romper este papel, sino por haberlo escrito. Por haberte visto como algo menos de lo que eres. Por haber tardado tanto en encontrar el valor para decirte la verdad». El suelo de madera bajo sus rodillas parecía el único lugar del mundo donde podía estar en ese momento.
despojado de todo su orgullo, de toda su autoridad. Levantó la vista, y sus ojos, inundados en lágrimas, buscaron los de ella. La deuda de tu padre está perdonada. Eres libre de marcharte ahora mismo, si eso es lo que deseas. Nadie te detendrá. Pero te lo ruego, no como el dueño de esta hacienda, sino como el hombre que te ama. Quédate conmigo. No por obligación, no por este niño, sino por elección. Quédate y construye una vida conmigo, una vida real, basada en la verdad. La oferta no era una orden, sino una súplica. Le estaba entregando no solo su libertad, sino también el poder de destruirle o de salvarle con una sola palabra. María Sol se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole en los oídos. El mundo que conocía se había puesto del revés en cuestión de minutos. El hombre que había sido su captor ahora era su suplicante. El contrato que la había esclavizado yacía en pedazos a sus pies. La libertad que tanto había anhelado le era ofrecida, pero venía acompañada de una petición que lo cambiaba todo. Miró al hombre arrodillado ante ella, un gigante que se había hecho pequeño por amor, y vio la verdad desnuda en sus ojos. No había engaño, no había estrategia, solo había un hombre roto, pidiendo una oportunidad para ser reparado. El despacho que durante tanto tiempo había sido el epicentro de su dolor, se convirtió en un santuario. El tiempo pareció detenerse, suspendido en la pregunta que flotaba entre ellos. Afuera, la hacienda dormía, ajena al terremoto emocional que estaba sacudiendo los cimientos de la casa grande. Los fantasmas del pasado, el de Isabel, el del pacto, el de la humillación, parecían retroceder, expulsados por la fuerza de una confesión que había purificado el aire. Todo el poder, toda la decisión, ahora descansaba sobre los hombros de la hija del campesino endeudado. Ella dio un paso adelante, y luego otro hasta que estuvo de pie justo frente a él. Se inclinó, pero no para ayudarlo a levantarse. Con una delicadeza infinita, le rozó la mejilla con la punta de los dedos, secando una lágrima solitaria que se deslizaba por su piel. En ese contacto, no había miedo ni resentimiento. Había una comprensión profunda, la aceptación de que ambos habían sido prisioneros de un dolor que no sabían cómo nombrar. Él cerró los ojos ante su caricia, como un hombre sediento que recibe la primera gota de agua. La habitación entera contuvo el aliento, esperando su respuesta. El futuro de la sombra, el destino de dos almas, y el de la vida que crecía en su interior, todo dependía de lo que ella dijera a continuación. La elección entre la libertad solitaria y el perdón compartido era suya y solo suya. El silencio que siguió no fue de tensión, sino de una calma profunda, el silencio que precede a la creación de un nuevo mundo, uno donde el amor, para poder florecer, primero tuvo que nacer de las cenizas del orgullo y la desesperación. El clímax de su historia no fue un grito, sino un susurro. No fue una batalla, sino una rendición. En ese despacho, rodeados por los restos de un acuerdo roto, Mario Nicolás y María Sol, finalmente se encontraron como iguales. Él le había ofrecido su corazón, y ella al tocar su rostro, le estaba mostrando que quizás, solo quizás, estaba dispuesta a aceptar la carga y el regalo de sostenerlo. La verdadera prueba no era si él la amaba, sino si ella podía encontrar en su propio corazón la fuerza para perdonar y creer en un comienzo que, hasta ese momento, parecía absolutamente imposible. Ella no pronunció palabra. En su lugar, se arrodilló frente a él, en el suelo frío del despacho, un gesto que deshizo la última barrera de poder que quedaba entre ellos. Le tomó las manos que aún temblaban por la fuerza de su confesión, y las sostuvo entre las suyas. No había triunfo en su mirada, ni resentimiento. Solo una profunda y abrumadora compasión, y lo ayudó a ponerse de pie, no como una sierva ayudando a su amo, sino como una igual ayudando a otro ser humano a levantarse de las ruinas de su propio dolor. En ese silencio, en ese simple acto de ponerse de pie juntos, se selló un nuevo pacto, uno que no estaba escrito en papel, sino en el lenguaje universal del perdón y la aceptación. La libertad que él le ofrecía se transformó en una elección que ella tomó en ese mismo instante. El amanecer en la sombra tuvo una luz distinta. Cuando Elena entró en el comedor para servir el desayuno, se detuvo en el umbral, conteniendo la respiración.
Mario y María Sol estaban sentados a la mesa, no en los extremos opuestos como siempre, sino uno junto al otro. No hablaban, pero el silencio entre ellos ya no era un abismo, sino un espacio de calma compartida. Él les sirvió café, un gesto tan mundano, y a la vez tan revolucionario en aquella casa, que a Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. No vio a un amo y a su sierva, ni a los protagonistas de un acuerdo inmoral. Vio a dos sobrevivientes, dos almas que habían encontrado en la oscuridad del otro un inesperado refugio, y supo, con la certeza de sus muchos años, que la hacienda por fin comenzaba a sanar. Esa misma mañana, Mario Nicolás tomó su primera decisión como un hombre nuevo. Reunió a Elena y a Ramiro en el mismo despacho donde la noche anterior había destruido su pasado. Los trozos de papel del contrato roto todavía estaban en el suelo, un testimonio silencioso del cataclismo. Con una voz tranquila pero inquebrantable, les comunicó la verdad, o al menos la parte de la verdad que necesitaban saber. El acuerdo ha terminado, dijo, mirando a Ramiro directamente a los ojos. La deuda de la familia de María Sol ha sido perdonada. Ella se queda en esta casa, no por obligación, sino porque así lo ha elegido. De ahora en adelante, es la señora de esta hacienda, y espero que todos le muestren el respeto que se merece. La declaración fue un trueno en un cielo sereno, y su impacto resonó en cada rincón de la sombra. La reacción de Ramiro fue una máscara de incredulidad y desdén. Para el capataz, cuya lealtad a la memoria de Isabel era una religión, aquello era la profanación definitiva. No dijo nada, su silencio era más ruidoso que cualquier protesta. Simplemente asintió con una rigidez que era casi una insubordinación y se marchó del despacho. En su mente, el hacendado no se había enamorado. Se había vuelto loco, embrujado por la joven que había venido a usurpar el lugar de su difunta señora. Ramiro se convirtió en un foco de resistencia silenciosa. Cumplía las órdenes de Mario, pero ignoraba cualquier sugerencia que viniera de María Sol, creando una tensión sutil pero constante que ponía a prueba la nueva dinámica de la hacienda a cada momento. La noticia se extendió por los campos como un reguero de pólvora, llevada por los susurros de los peones. La historia del pacto roto y de la nueva señora de la casa se contaba con una mezcla de asombro, escepticismo y un morbo apenas disimulado. En el pueblo, las opiniones estaban divididas. Algunos veían a Mario Nicolás como un hombre que había perdido el juicio por una cara bonita. Otros, los más viejos y sabios, murmuraban que quizás el hacendado por fin había encontrado algo que su dinero no podía comprar. María Sol, que antes era vista como una mujer sin honor, ahora era una figura de misterio y poder. El juicio de la comunidad no desapareció, simplemente cambió de forma, convirtiéndose en una vigilancia constante, esperando el primer signo de que aquel extraño arreglo se viniera abajo. El primer acto simbólico de su nueva vida juntos tuvo que ver con el omnipresente retrato de Isabel que dominaba el salón principal. Una tarde, Mario llevó a María Sol frente al cuadro y le preguntó qué debían hacer. Ella, con una sabiduría que parecía ir más allá de sus años, le dio la respuesta que él necesitaba oír. Ella es parte de esta casa y de tu historia, dijo suavemente. No debemos esconderla, pero quizás este ya no es su lugar. No lo guardaron en un desván oscuro ni lo quemaron en un acto de purga. Juntos, lo descolgaron y lo trasladaron a la biblioteca, un espacio íntimo y respetuoso. Fue un acto de reordenar el pasado, de darle un lugar de honor sin permitir que siguiera gobernando el presente. Al hacerlo, el salón pareció respirar por primera vez en años. Poco a poco, María Sol comenzó a habitar la casa, no como una intrusa, sino como su corazón latente. No intentó imitar a Isabel ni borrar sus huellas. En su lugar, trajo su propia esencia. Abrió las pesadas cortinas que mantenían la casa en penumbra, dejando que la luz del sol inundara los pasillos. Llenó los jarrones con flores silvestres que ella misma recogía en el campo, reemplazando las flores de invernadero que Elena solía comprar. Su risa, un sonido que la hacienda casi había olvidado, comenzó a escucharse en el jardín, mezclándose con el canto de los pájaros. No dio grandes órdenes ni impuso cambios drásticos. Su transformación de la sombra fue silenciosa y orgánica,
como la primavera que llega después de un largo y crudo invierno. La prueba de fuego fue su primera aparición pública como pareja. Un domingo, Mario la llevó a la misa del pueblo y luego al mercado. Caminaron juntos por la plaza, y el silencio que se hizo a su paso fue casi absoluto. Todas las miradas estaban puestas en ellos, cargadas de juicio y curiosidad. Mario no flaqueó. Sostuvo la mano de María Sol con firmeza, con una actitud protectora y orgullosa, que desafiaba al mundo entero. Saludaba a la gente con una amabilidad que muchos no le conocían, presentando a María Sol simplemente como «mi mujer». Fue una declaración de intenciones, un mensaje claro para todos. Su decisión era irrevocable, y cualquiera que quisiera formar parte de su mundo, tendría que aceptarla. Días después, Mario realizó el acto de reparación final, montó a caballo y cabalgó hasta las tierras de la familia de María Sol. No envió a un mensajero, fue él mismo. Encontró a su padre trabajando en el campo, con la misma mirada derrotada de siempre. Sin preámbulos, Mario desmontó, se acercó al hombre y le entregó el documento que certificaba que la deuda estaba cancelada y que la propiedad de sus tierras le pertenecía libre de toda carga. Pero no se detuvo ahí. Con una humildad que dejó al padre sin palabras, le dijo: «He venido a pedirle formalmente la mano de su hija en matrimonio». No era una formalidad, era una restitución. Estaba pidiendo como un regalo lo que una vez había intentado comprar, devolviéndole al anciano la dignidad que le había arrebatado. No hubo una gran boda en la ciudad. En su lugar, celebraron una ceremonia sencilla y privada en la capilla de adobe en ruinas, en la colina que dominaba la hacienda. Solo estaban ellos dos, Elena, el padre de María Sol, y un sacerdote anciano que había venido de un pueblo vecino. Intercambiaron sus votos rodeados por los muros que habían sido testigos de los sueños rotos de otra generación, pero en sus palabras no había tristeza, sino la promesa de construir algo nuevo sobre esos cimientos. Después de la ceremonia, su primer proyecto como marido y mujer fue comenzar la restauración de esa misma capilla, un símbolo de que su amor no consistía en olvidar el pasado, sino en reconstruirlo juntos, ladrillo a ladrillo. Meses después, con las primeras lluvias de la temporada, nació su hijo. Lo llamaron Salvador. Mario sostuvo al niño en sus brazos, y en su mirada no había el orgullo frío de un hacendado que asegura su linaje, sino la ternura abrumada de un padre que contempla un milagro. El bebé no era el cumplimiento de un contrato. Era la prueba viviente de que el amor podía nacer de las circunstancias más retorcidas. Ver a Mario con su hijo, cantándole en voz baja, o simplemente observándolo dormir durante horas, fue lo que finalmente rompió la última resistencia que quedaba en la hacienda, la de Ramiro. Un día, el capataz vio a María Sol sentada en el porche, meciendo a Salvador en sus brazos, mientras Mario, a su lado, le leía un pasaje de un libro. La escena era de una paz tan profunda, de una felicidad tan genuina, que Ramiro comprendió. Comprendió que María Sol no había destruido al hombre que él respetaba, lo había salvado de sí mismo. Al día siguiente, al cruzarse con ella en el patio, Ramiro se quitó el sombrero, inclinó la cabeza y dijo: «Buenos días, señora». En esas 3 simples palabras estaba contenida la rendición de su juicio, el fin de la guerra silenciosa y la ofrenda de su lealtad incondicional. La sombra, por fin, estaba unida bajo un mismo sol. Con el tiempo, el nombre de la hacienda comenzó a sentirse fuera de lugar, ya no era un lugar de sombras sino de luz. Los campos, bajo la gestión conjunta de Mario y los consejos prácticos de María Sol, que conocía la tierra de una manera que él nunca había conocido, se volvieron más prósperos que nunca. La casa grande se llenó de vida primero con las risas de Salvador, y años después, con las de su hermana pequeña, a la que llamaron Isabel, en un acto de amor que honraba el pasado, sin quedar atrapado en él. La hacienda floreció, no solo en sus cosechas, sino en el espíritu de la gente que la habitaba. La historia de Mario Nicolás y María Sol se convirtió en una leyenda en la región, una historia que los abuelos contaban a sus nietos junto al fuego, no como un chisme, sino como una lección. Hablaba de un hacendado tan poderoso, que creyó poder comprar la vida, y de una mujer tan humilde, que le enseñó que el verdadero valor no reside en la tierra ni en el dinero, sino en el coraje de perdonar, y en la valentía de amar sin condiciones.
Su legado no fue el de un apellido perpetuado, sino el de una redención que demostró que incluso el corazón más endurecido puede volver a aprender a sentir. Años más tarde, en una tarde dorada de otoño, Mario y María Sol estaban sentados en el porche de la capilla, ya completamente restaurada y rodeada de un jardín floreciente. Observaban a sus hijos jugar entre las lápidas antiguas, sus risas un eco vivo que desafiaba el silencio de la muerte. Él le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con la misma naturalidad con la que las raíces de un árbol se aferran a la tierra. No necesitaban hablar. Su vida juntos era una conversación continua, un testimonio de que el destino no es una línea recta, sino un camino que a veces hay que destruir, para poder reconstruirlo de la manera correcta. Porque su historia demostró al mundo que hasta en la tierra más seca, el amor puede nacer de un pacto de necesidad, probando que un corazón no se compra con oro ni se asegura con contratos, sino que se gana con el coraje de rendirse a él, de arrodillarse ante su poder, y de permitirle finalmente renacer de las cenizas. La sombra ya no existía. En su lugar, habían construido un hogar, y esa fue la herencia más valiosa que pudieron dejar. Si crees que toda alma merece una segunda oportunidad, y que el perdón es el acto más valiente, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre historias reales del campo que necesitan ser contadas. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra ¡renacer! Gracias por escuchar. El legado que Mario Nicolás y María Sol dejaron en aquella tierra no fue el de un romance de cuento, sino el de una reconstrucción. Su amor no nació de una chispa, sino del lento y arduo trabajo de dos almas que decidieron edificar algo nuevo sobre un terreno de ruinas. No fue un pacto de pasión, sino un acuerdo de supervivencia mutua, donde cada uno se convirtió en el arquitecto de la redención del otro. Su historia se arraigó en la hacienda de la misma manera que los árboles que plantaron juntos. Con paciencia, resistiendo las tormentas y creciendo lentamente hacia la luz, sus raíces entrelazándose bajo la superficie, invisibles para el mundo pero formando una base inquebrantable que sostuvo todo lo que vino después. La suya fue una promesa silenciosa de no dejar que el otro cayera, un compromiso forjado no en la alegría, sino en la comprensión compartida del dolor. El amor que floreció en el corazón de Mario no vino a reemplazar el que sentía por Isabel, vino a darle un nuevo propósito a la vida que le quedaba por vivir. Comprendió que el corazón no es un espacio limitado que se llena y se vacía, sino un campo que puede albergar distintas siembras a lo largo de las estaciones. El recuerdo de Isabel se convirtió en una raíz profunda y respetada, el ancla de su pasado, mientras que el amor por María Sol era la cosecha que le permitía mirar hacia el futuro. No se trataba de olvidar, sino de integrar. Fue María Sol, con su gracia silenciosa, quien le enseñó que honrar a los muertos no significa morir con ellos, sino vivir de una manera que dé sentido al tiempo que se nos ha regalado, transformando el luto de un final a un fundamento. La verdadera sanación para ambos se encontró en el ritmo de la tierra, en la rutina sagrada del trabajo compartido. Sus días no estaban llenos de grandes declaraciones, sino de pequeños actos que tejían la tela de su nueva existencia. Se encontraban en el establo al amanecer para revisar el ganado, caminaban juntos por los surcos para decidir el momento de la siembra, y pasaban las tardes en el jardín, sus manos cubiertas de la misma tierra, cuidando las flores. En esos gestos, en el esfuerzo compartido bajo el sol inclemente, encontraron un lenguaje más allá de las palabras. El trabajo físico se convirtió en una terapia, una forma de purgar la culpa y el resentimiento, transformando el sudor de su esfuerzo en el bálsamo que finalmente cicatrizó sus heridas más profundas. Con el paso de los años, la percepción de la comunidad se transformó tan lentamente como el paisaje. El escándalo inicial se desvaneció, erosionado por el tiempo y la evidencia innegable de la solidez de su unión. La gente del pueblo comenzó a verlos no como el hacendado tirano y su víctima, sino como los pilares de una prosperidad que beneficiaba a todos. La historia de su comienzo se convirtió en un murmullo del pasado, una leyenda contada a media voz que servía tanto de advertencia sobre el abuso de poder como de parábola sobre el poder del perdón.
Dejaron de ser un tema de juicio para convertirse en un ejemplo, en la prueba viviente de que las personas, como la tierra misma, son capaces de las más asombrosas transformaciones si se les da la oportunidad de florecer. Como padres, redefinieron los roles que la tradición les había asignado. Mario, que había buscado un heredero para perpetuar un nombre, descubrió en la paternidad una forma de sanar su propia infancia, marcada por la distancia de un padre autoritario. Fue un padre presente, tierno, cuyas manos, antes acostumbradas a firmar sentencias, ahora eran expertas en calmar llantos y enseñar a sus hijos a montar a caballo. María Sol, por su parte, les inculcó la humildad y el respeto por la tierra que la había visto nacer. Sus hijos, Salvador e Isabel, crecieron sin las sombras del pasado de sus padres, llevando en su sangre la fuerza del hacendado y la resiliencia de la campesina, la síntesis perfecta de dos mundos que habían aprendido a coexistir en armonía. La memoria de Isabel encontró su lugar definitivo no en un retrato que presidía un salón, sino en el corazón de la familia que se construyó después de ella. La decisión de llamar a su hija Isabel fue un acto de una generosidad inmensa por parte de María Sol y una liberación para Mario. Fue la señal de que el amor no es una competencia, sino una continuidad. Al darle a su hija el nombre de su primera esposa, no estaban creando un fantasma, sino tejiendo un puente entre el pasado y el presente. Demostraron que es posible amar de nuevo, profundamente y sin reservas, no a pesar de lo que se ha perdido, sino gracias a la sabiduría que el dolor y la pérdida nos enseñan. El nombre de Isabel dejó de ser un sinónimo de luto para convertirse en una bendición de vida. Elena, la fiel ama de llaves, fue la cronista silenciosa de toda esta saga. Desde la cocina, vio llegar a una joven aterrorizada, y la vio convertirse en la matriarca serena que devolvió el alma a la casa. Vio a su patrón, un hombre petrificado por el dolor, descongelarse lentamente bajo el sol de un nuevo afecto. En su vejez, sentada en una mecedora en el porche, a menudo observaba a la familia jugar en el jardín y sonreía. Para ella, que había sido testigo de todo el ciclo de dolor y renacimiento, la felicidad de esa casa era su recompensa final. Su lealtad, que una vez fue para la memoria de una señora, se había transferido sin conflicto al milagro de la nueva vida que presenciaba cada día, la prueba de que la esperanza a veces llega cuando ya nadie la espera. Con el tiempo el nombre de la hacienda La Sombra perdió su connotación lúgubre. Nadie se molestó en cambiarlo formalmente, pero su significado se transformó en la mente de todos los que vivían allí. Las sombras ya no eran las del duelo y la opresión, sino las de los frondosos árboles que Mario y María Sol plantaron juntos, la sombra fresca y bienvenida que ofrecía un respiro del calor del mediodía. La hacienda se convirtió en un testamento vivo de su historia. Cada campo próspero, cada muro restaurado, cada flor en el jardín contaba una parte de su viaje. El legado que dejaron no estaba escrito en un testamento, sino grabado en el propio paisaje. Un mapa de redención que cualquiera con el corazón abierto podía leer. En sus años dorados, su amor adquirió la pátina del tiempo, una belleza serena y profunda que no necesitaba de gestos grandilocuentes. Se los podía ver al atardecer, sentados en el porche, sin decir una palabra, simplemente compartiendo el silencio mientras el cielo se teñía de colores. Su comunicación había trascendido el lenguaje. Una mirada, un roce de manos, una sonrisa cómplice era suficiente. Habían construido un universo propio, un refugio contra el mundo exterior, basado en décadas de comprensión mutua. Su amor no era la llama impetuosa de la juventud, sino el calor constante y reconfortante de un hogar que ha resistido todas las tormentas y sigue en pie, más fuerte y más sólido que nunca. Su hijo Salvador, al crecer, no heredó solamente unas tierras prósperas, heredó una historia. Conocía el origen oscuro del encuentro de sus padres, no como un secreto vergonzoso, sino como el prólogo necesario para el libro de su familia. Comprendió que la verdadera fortaleza de su padre no radicaba en su poder como hacendado, sino en su capacidad para admitir su error y arrodillarse por amor. Y entendió que la grandeza de su madre no estaba en haberse convertido en la señora de la hacienda,
sino en su inmensa capacidad para perdonar y construir un futuro sobre un terreno que parecía maldito. Salvador no solo aprendió a gestionar la tierra, aprendió a cultivar el perdón, la lección más valiosa que sus padres le pudieron enseñar. Los lugares físicos de la hacienda se convirtieron en santuarios de su memoria, la capilla en la colina, ahora un lugar de reunión familiar y celebraciones. El jardín de Isabel, cuidado con esmero por las manos de María Sol, y luego por las de su hija. Incluso el despacho, aquella habitación de poder y humillación, fue transformado en una biblioteca llena de luz, donde sus nietos aprenderían a leer. Cada rincón contaba una historia, demostrando que los espacios no están definidos por sus muros, sino por la vida que transcurre dentro de ellos. La hacienda era un palimpsesto, un manuscrito donde la historia de dolor original había sido borrada para escribir encima una historia de amor y redención. Porque el campo mexicano, con su silencio y su paciencia, es el guardián de estas historias. A diferencia de las ciudades, donde la memoria es efímera, en el campo las leyendas se adhieren a la tierra, se cuentan de generación en generación, y se convierten en parte del aire que se respira. La historia de Mario y María Sol no murió con ellos. Se quedó flotando en el aroma de la tierra mojada después de la lluvia, en el susurro del viento entre los maizales, en la solidez de los muros de adobe que ellos mismos ayudaron a levantar. Se convirtió en un recordatorio eterno de que la vida, como la tierra, siempre ofrece una nueva oportunidad para sembrar. En su último día juntos, sentados en el porche de la capilla, Mario le tomó la mano a María Sol, y le dijo algo que resumía toda su existencia. Toda mi vida busqué un heredero para mi nombre, susurró, y terminaste siendo tú quien me dio un alma por la cual valía la pena ser recordado. No fue un final, sino la culminación de un viaje que demostró que el amor no es un destino al que se llega, sino un camino que se construye paso a paso, a menudo sobre el terreno más difícil, donde cada piedra removida es una herida sanada, y cada flor plantada es una promesa de futuro. Su historia, al final, no es solo la suya. Es la de la tierra misma, que enseña que después del invierno más crudo, la vida siempre encuentra una manera de abrirse paso. Es un testimonio de que las segundas oportunidades son posibles, pero que rara vez son fáciles. Requieren la humildad de reconocer nuestros errores y el coraje de enmendarlos, sin importar el costo para nuestro orgullo. El legado de Mario Nicolás y María Sol es una simple pero poderosa verdad, que el amor más auténtico no es el que encuentra un camino perfecto, sino el que tiene la valentía de construir uno nuevo, donde antes solo había desolación. Si crees que el verdadero amor es una construcción y que todos merecemos la oportunidad de reconstruir nuestro destino, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir escuchando las historias que la tierra se niega a olvidar. Y si este viaje te ha inspirado, comenta aquí abajo la palabra acento camino acento. Gracias por acompañarnos.